Buenos días. Este trabajo colaborativo es presentado a ustedes por Angie Castro, Lizeth Martínez y Jaycee Beltrán, Fundamentos y rol del psicólogo educativo, para el curso de Psicología Educativo con la docente Zoraida Salcedo de la Universidad Iberoamericana Psicología Virtual. Bienvenidos a esta presentación sobre teorías del aprendizaje y perspectivas conductistas en educación. En el fascinante mundo educativo, las teorías del aprendizaje desempeñan un papel crucial al proporcionar marcos conceptuales que nos ayudan a comprender cómo los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades. Bueno, en este momento nos enfocaremos en las perspectivas conductistas que han influido significativamente en la forma en que concebimos la enseñanza y el aprendizaje. Según Arancibia y colaboradores 2008, dentro del apasionante ámbito educativo, las perspectivas conductistas del aprendizaje presentan enfoques diversos, los cuales impactan en nuestra comprensión y dirección del proceso educativo. Dentro de estos tenemos o hacemos hincapié en condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje social. Para el condicionamiento clásico, podemos decir que este nos lleva a explorar cómo la asociación de estímulos puede provocar respuestas automáticas en un entorno de aprendizaje repetitivo. Estos conceptos claves como estímulo incondicionado o respuesta son fundamentales. En el condicionamiento operante, nos sumergimos en el mundo de las consecuencias, donde los comportamientos se refuerzan o castigan para dar forma a conductas deseadas. Reforzamiento positivo y negativo son conceptos esenciales en este proceso. Y en cuanto al aprendizaje social, destacamos la importancia de la observación y el modelado de comportamientos. Aquí es importante resaltar que el docente se convierte en un modelo a seguir y el estudiante aprende al observar y replicar. Vamos a dar un ejemplo pequeño acerca de una situación en un aula de clase de condicionamiento clásico. Entonces, la situación puede ser que antes de iniciar una actividad de revisión de matemáticas, el profesor siempre toca suavemente una campana. En los componentes decimos que tenemos al estímulo incondicionado, al estímulo neutro y la respuesta incondicionada. En el estímulo incondicionado encontramos que que es la actividad de revisión de matemáticas. En el neutro, el sonido de la campana. Y en la respuesta incondicionada es la atención y el enfoque de los estudiantes a dicha actividad. Dentro de este proceso, vamos a destacar que al principio el sonido de la campana, o sea, el estímulo neutro, no está asociado con ninguna acción repetitiva. El profesor toca la campana cada vez antes de la actividad de la revisión de matemáticas. Este sería el estímulo incondicionado. Y en el proceso o con el tiempo, los estudiantes empiezan a asociar el sonido de la campana con la actividad de matemáticas. Para la respuesta condicionada, ahora, cuando el profesor toca la campana, los estudiantes muestran una atención a este estímulo y enfocan incluso esa atención antes de comenzar la actividad. Como resultado a este proceso de como resultado de este proceso de condicionamiento clásico, tenemos que el sonido de la campana se ha convertido en un estímulo condicionado, que debido a la asociación repetitiva con la actividad de matemáticas provoca una respuesta condicionada de atención y un enfoque por parte de los estudiantes. Aquí podemos decir que el condicionamiento clásico ha creado una conexión entre estímulo neutro y la respuesta emocional, mejorando la disposición de los estudiantes hacia la actividad. En cuanto a los elementos característicos en la enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva conductista, destacamos repetición y práctica, refuerzo y castigo y estímulo y respuesta. En repetición y práctica, decimos que la repetición sistemática de estímulos y respuesta es clave para fortalecer la asociación del condicionamiento clásico operante.
En cuanto a refuerzo y castigo, podemos decir que el uso de refuerzo positivo o negativo y castigos es esencial para moldear y modificar estos comportamientos en el aula. Y ya, en cuanto a estímulos y respuesta, decimos que la relación entre estos dos es fundamental, ya que los comportamientos deseados se refuerzan mientras que los no deseados pueden ser castigados. Para destacar los roles del docente y los roles del estudiante, sobre todo haciendo hincapié en los roles del docente, el docente transforma, es un diseñador de asociaciones, es un administrador de consecuencias o modelo a seguir dependiendo la perspectiva. Entonces, tenemos que el docente, uno, actúa como un diseñador de estímulos y facilitador de aprendizaje. Dos, administra refuerzos y castigos para dar forma al comportamiento deseado. Y tres, emplea estrategias de enseñanza basadas en la repetición y la práctica. Para destacar los roles del estudiante, por su parte tenemos que estos se convierten en respondientes de estímulos, son actores que buscan recompensas y evitan castigos, y observadores que replican comportamientos. Como conclusión, tenemos que estas perspectivas conductistas proporcionan valiosas herramientas para entender y enriquecer nuestras prácticas educativas, abriendo de esta manera la puerta a un aprendizaje efectivo y significativo. Cordial saludo a los presentes que estén viendo este video. Mi nombre es Angie Castro y a continuación les hablaré sobre el constructivismo. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que el conocimiento se construye activamente en la mente del estudiante a través de la interacción con el entorno y la asimilación de la información nueva en función de las experiencias previas. Este enfoque destaca la importancia del papel activo del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Vamos a dar una explicación de cómo es el aprendizaje desde esta teoría. El constructivismo postula que el aprendizaje es un proceso activo en el cual los estudiantes construyen su propio conocimiento en lugar de recibir pasivamente la información de un profesor. Cuando venimos hablando de los conceptos clave, la construcción del conocimiento se basa en la experiencia, la interacción social y la reflexión. Los conceptos clave incluyen la participación activa del estudiante, la resolución de problemas y la adaptación de las nuevas ideas a las estructuras cognitivas existentes, entre muchas otras. Cuando ya vamos a pasar a los elementos característicos, los vamos a explicar sobre la enseñanza desde el aprendizaje. La enseñanza constructivista implica la creación de situaciones de aprendizaje desafiantes, actividades colaborativas y la utilización de herramientas cognitivas. El énfasis está en permitir que los estudiantes exploren, cuestionen y construyan sus propias comprensiones. Ya por último, vamos a hablar sobre el rol del docente y del estudiante según Perales de 1992. El docente actúa como facilitador, guía y mediador, proporcionando experiencias y contextos significativos donde el estudiante asume un papel activo, participa en la resolución de problemas y construye su conocimiento a través de la interacción con el entorno y con otros. El aprendizaje significativo. Cuando hablamos del aprendizaje significativo desarrollado por David Ausubel, se centra en la importancia de vincular el nuevo conocimiento con la estructura cognitiva existente del estudiante. Para que tenga un significado personal, se busca la conexión de la nueva información con los conocimientos previos del estudiante. Cuando hablamos del aprendizaje, daremos una explicación desde esta teoría. Se destaca la importancia de relacionar la nueva información con los conocimientos previos del estudiante para que el aprendizaje sea significativo y no memorístico. Los conceptos clave se basan en la asimilación de nuevos conceptos en función de la estructura cognitiva existente del estudiante. Ausubel propone el uso de organizadores previos y materiales que faciliten la integración de la información. Los elementos característicos los basaremos desde la enseñanza
hacia el aprendizaje. La enseñanza se centra en presentar la información de manera clara, relacionarla con el conocimiento previo del estudiante y fomentar la reflexión. Se busca activar y utilizar los esquemas cognitivos existentes para generar unos nuevos. El rol del docente y del estudiante, según Ramos, Zavala y Quirós del 2020, se basa que el docente facilita la conexión entre la nueva información y el conocimiento previo del estudiante, donde él participa activamente, relaciona conceptos y busca comprender en lugar de memorizar. Ya por último, hablaremos sobre el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es un enfoque pedagógico que fomenta la colaboración entre los estudiantes para lograr metas académicas comunes. Se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso social y que trabajar juntos puede mejorar la comprensión y retención del conocimiento. Aquí conceptos clave como la zona de desarrollo próximo de Vygotsky cobran relevancia, resaltando la importancia de la colaboración para impulsar el crecimiento cognitivo. Cuando hablamos del aprendizaje, daremos una explicación desde este enfoque. El aprendizaje cooperativo considera que la interacción social y la colaboración son esenciales para el desarrollo del conocimiento. Se enfoca en la construcción colectiva del entendimiento. Los conceptos claves van desde la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción cara a cara y la retroalimentación son procesos claves. El éxito del grupo está vinculado al éxito individual y viceversa, entre otros conceptos clave. Los elementos característicos nuevamente los basaremos desde la enseñanza hacia el aprendizaje, donde este enfoque se promueve la estructuración de tareas que requieren la contribución de todos los miembros del grupo, la comunicación efectiva y la resolución conjunta de problemas. La diversidad de habilidades y las perspectivas se consideran una fortaleza. Em, ya por último, el rol del docente y del estudiante es que el docente actúa como facilitador y guía, estableciendo estructuras para la colaboración y los estudiantes asumen roles activos en la enseñanza y el aprendizaje y conocimientos compartidos se apoyan mutuamente. Por último, daré un resumen donde explicaré las tres teorías de aprendizaje, mientras que el constructivismo se centra en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. El aprendizaje significativo destaca la importancia de la conexión con los conocimientos previos. Por otro lado, el aprendizaje cooperativo pone énfasis en la colaboración entre los estudiantes para lograr objetivos comunes. Cada enfoque aporta perspectivas valiosas sobre cómo se puede facilitar el aprendizaje de manera efectiva. Muchas gracias y a continuación le doy continuidad a mi compañera Lisette. Por último, vamos a hablar de las perspectivas cognitivas del aprendizaje, los procesos cognitivos complejos. Vamos a tomar como referencia el libro Un modelo de terapia cognitiva desde la perspectiva de la psicología del aprendizaje, escrito por Maldonado en 1984, donde podemos evidenciar que las perspectivas cognitivas del aprendizaje se enfocan en comprender cómo las personas procesan, almacenan las perspectivas y se fundamentan en la noción de que el aprendizaje involucra procesos mentales internos y se enfocan en procesos cognitivos como la memoria, la atención, la relación, la resolución de problemas, entre otros. Por otra parte, contamos con diferentes conceptos claves a tratar sobre todas las perspectivas cognitivas del aprendizaje. En primera instancia tenemos el procesamiento de la información. Esta perspectiva se basa en la idea de que el aprendizaje implica el procesamiento activo de la información por parte del aprendiz. La mente humana es vista como un procesador de información y el aprendizaje ocurre a medida que la información se codifica, almacena y recupera. Por otro lado, contamos con los esquemas cognitivos. Estos esquemas son estructuras mentales que organizan y representan el conocimiento. Los nuevos conocimientos se asimilan y acomodan en los esquemas existentes, lo que facilita la comprensión y la retención de la información.
Continuamos con el aprendizaje significativo, ya que según la teoría del aprendizaje significativo de David Azubel, el aprendizaje es más efectivo cuando la nueva información se relaciona de manera significativa con los conocimientos previos del individuo. La conexión con el conocimiento existe, facilita la comprensión y la retención del mismo. Continuamos con la metacognición. Esto se refiere al conocimiento y control que una persona tiene sobre sus propios procesos cognitivos. Implica la capacidad de planificar, monitorear y evaluar el propio aprendizaje. Los estudiantes metacognitivos son conscientes de su estrategia de aprendizaje y pueden ajustarla según sea necesario. Otro concepto clave es el proceso de atención, ya que esto es un componente crucial de aprendizaje cognitivo. La teoría sostiene que para aprender los individuos deben prestar atención a la información relevante y filtrar las distracciones. Factores como la motivación, el interés y la relevancia impactan en la atención. Por último y no menos importante, tenemos el modelado y aprendizaje observacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la perspectiva cognitiva también incluye la idea de que las personas pueden aprender observando a otros. El modelado propuesto por Albert Bandura en la teoría del aprendizaje social destaca la importancia de los modelos y la imitación en el proceso de aprendizaje. Con los conceptos mencionados anteriormente, nos dan una base para comprender cómo se concibe el aprendizaje desde la perspectiva cognitiva, concentrándose en los procesos mentales y la actividad cognitiva de los individuos. Las perspectivas cognitivas del aprendizaje comparten diferentes elementos característicos que se centran en los procesos mentales y cognitivos de los individuos. Entre ellos podemos tener primero el enfoque en la mente y de la cognición. Estas perspectivas ponen énfasis de la importancia de los procesos mentales internos como la atención, la memoria, el razonamiento y la solución de problemas. En el proceso de aprendizaje, la mente se ve como un procesador de información activo que juega un papel crucial en la adquisición de sus conocimientos. Por otro lado, contamos con los esquemas cognitivos. Estos son estructuras mentales que organizan y representan el conocimiento. Las perspectivas cognitivas destacan la importancia de los esquemas de aprendizaje, ya que los mismos facilitan la asimilación de nueva información al integrarla con conocimientos previos. La metacognición, como lo mencionábamos anteriormente, o el conocimiento sobre los propios procesos cognitivos, es un elemento distinto de las perspectivas cognitivas. Los individuos que son metacognitivos son conscientes de sus estrategias de aprendizaje, ya que pueden planificar su aprendizaje y ajustar sus enfoques aún sea necesario. Por otro lado, tenemos la atención y procesos perceptivos, que quiere decir que la atención se considera fundamental en el proceso del aprendizaje. Las perspectivas cognitivas reconocen la importancia de la atención para filtrar la información relevante y procesarla de manera efectiva. En la transferencia de conocimiento se valora la capacidad de transferir conocimiento a situaciones nuevas o diferentes. Las perspectivas cognitivas buscan que el aprendizaje no sea simplemente un acto de memorización, sino que permita la aplicación flexible de conocimientos en diversos contextos. Y la solución de problemas y pensamiento crítico nos dice que las perspectivas cognitivas destacan la importancia de enseñar habilidades de resolución de problemas, fomentar el pensamiento crítico. Se busca que los estudiantes desarrollen la capacidad de abordar problemas de manera reflexiva y aplicar estrategias de pensamiento analítico. Con esto podemos resumir que estos elementos característicos mencionados anteriormente reflejan la orientación de las perspectivas cognitivas hacia la comprensión profunda, la reflexión activa y la aplicación flexible de conocimientos, centrándose en los procesos cognitivos y mentales del aprendizaje. Ya para finalizar, hablaremos del rol del docente y del estudiante
teniendo presente las perspectivas cognitivas. El rol del docente lo vemos como un diseñador de experiencias de aprendizaje. ¿Por qué esto? Porque él mismo planifica, estructura experiencias de aprendizaje que estimulen la participación activa y la construcción de significado por parte de los estudiantes. Esto puede incluir el diseño de actividades, casos de estudios o proyectos que desafíen la mente del estudiante. Y a los estudiantes los vemos como constructores de conocimiento, ya que estos son vistos de esa manera como constructores atipos de su propio conocimiento, ya que se espera que relacionen la nueva información con sus experiencias previas, ajusten su esquema cognitivo y construyan una comprensión profunda.